Parte 2 de la inteligencia emocional del libro de Daniel Goleman. 2. Anatomía de un secuestro emocional. La vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Horace Walpole. Era una calurosa tarde de agosto del año 1963, la misma en que el reverendo Martin Luther King pronunciará en Washington aquella famosa conferencia que comenzó con la frase "Hoy tuve un sueño", ante los manifestantes de la marcha en pro de los derechos civiles. Aquella tarde Richard Robles, un delincuente habitual condenado a 3 años de prisión por los más de 100 robos que había llevado a cabo para mantener su adicción a la heroína y que por aquel entonces se hallaba en libertad condicional, decidió robar una última vez. Según declaró posteriormente, había tomado la decisión de dejar de robar, pero necesitaba desesperadamente dinero para su amiga y para su hija de 3 años de edad. El lujoso apartamento de Upper East Side de Nueva York que Robles eligió para aquella ocasión pertenecía a dos mujeres: Janice Wiley, investigadora de la revista Newsweek, de 21 años, y Emily Ofter, de 23 años de edad, maestra en una escuela primaria. Robles creía que no había nadie en casa, pero se equivocó, y una vez dentro se encontró con Willie y se vio obligado a amenazarla con un cuchillo y amordazaría, y lo mismo tuvo que hacer cuando, a punto de salir, tropezó con Haffer. Según contó años más tarde, mientras estaba amordazando a Haffer, Janice Wiley y le aseguró que nunca lograría escapar porque ella recordaría su rostro y no cejaría hasta que la policía diera con el Robles, que se había jurado que aquel sería su último robo. Entró entonces en pánico y perdió completamente el control de sí mismo. Luego, en pleno ataque, la locura golpeó a dos mujeres con una botella hasta dejarlas inconscientes, y dominado por la rabia y el miedo, los apuñaló una y otra vez con un cuchillo de cocina. 25 años más tarde, recordando el incidente, se lamentaba diciendo: "Estaba como loco, mi cabeza simplemente estalló". Durante todo este tiempo, Robles no ha dejado de arrepentirse de aquel arrebato de violencia. Hoy en día, 30 años más tarde, sigue todavía en prisión, por lo que ha terminado conociéndose como el asesinato de las universitarias. Este tipo de explosiones emocionales constituye una especie de secuestro neuronal, según sugiere la evidencia. En tales momentos, en centros del sistema límbico declara el estado de urgencia y recluta todos los recursos del cerebro para llevar a cabo su impostergable tarea. Este secuestro tiene lugar a un instante y desencadena una reacción decisiva antes incluso de que el neocórtex, el cerebro pensante, tenga siquiera la posibilidad de darse cuenta plenamente de lo que está ocurriendo, y cuando menos todavía
decidir si se trata de una respuesta adecuada. El rasgo distinto de este tipo de secuestros es que, pasado el momento crítico, y el sujeto no sabe bien lo que acaba de ocurrir. Hay que decir también que estos secuestros no son en modo algún incidente aislados y tampoco suelen conducir a crímenes tan detestables como el asesinato de las universitarias. En forma menos dramática, aunque no por ello menos intensa, se trata de algo que nos sucede a todos con cierta frecuencia. Recuerde, sin ir más lejos, la última ocasión en la que usted mismo perdió el control de la situación y explotó ante alguien, tal vez su esposa, su hijo o el conductor de otro vehículo, con una intensidad que, retrospectivamente considerada, le pareció completamente desproporcionada. Es muy probable que aquel también fuera un secuestro, un golpe de estado neural que, como veremos, se origina en la amígdala, uno de los centros del cerebro límbico. Pero no todos los secuestros límbicos son tan peligrosos, porque cuando, por ejemplo, alguien sufre un ataque de risa, también se haya dominado por una reacción límbica. Y lo mismo ocurre con los momentos de intensa alegría cuando Dan Hansen, tras varios intentos infructuosos de conseguir una medalla de oro olímpica en la modalidad de patinaje sobre hielo, que por cierto había prometido alcanzar, en su lecho de muerte, a su moribunda hermana, logró finalmente alcanzar su objetivo en la carrera de 1000 metros de la Olimpiada de Invierno de 1994 en Noruega. La excitación y la euforia que experimentó su esposa fue tal que tuvo que ser asistida de urgencia por el equipo médico junto a la misma pista de patinaje. La sed de todas las pasiones. La amígdala del ser humano es una estructura relativamente grande en comparación con la de nuestros parientes evolutivos, los primates. Existen en realidad dos amígdalas que constituyen un conglomerado de estructuras interconectadas en forma de almendra. De ahí su nombre, un término que se deriva del vocablo griego que significa almendra, y se hallan encima de lo alto encefálico, cerca de la base del anillo límbico, ligeramente desplazadas hacia adelante. El hipocampo y la amígdala fueron dos piezas clave del primitivo cerebro olfativo, que a lo largo del proceso evolutivo terminó dando origen al córtex y posteriormente al neocórtex. La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales, y en la actualidad se consideraba como una estructura límbica muy ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria. La interrupción de las conexiones existentes entre las amígdala y el resto del cerebro provoca una asombrosa ineptitud para calibrar el significado emocional de los acontecimientos, una condición que a veces se llama segura efectiva. A falta de toda carga emocional, los encuentros interpersonales pierden todo su sentido. Un joven cuya amígdala se extirpó quirúrgicamente para evitar que sufriera ataques graves,
perdió todo interés en las personas y prefería sentarse a solas, ajeno a todo contacto humano. Seguía siendo perfectamente capaz de mantener una conversación, pero ya no podía reconocer a sus amigos íntimos, a sus parientes, ni siquiera a su misma madre, y permanecía completamente impasible ante la angustia de los que les producía su indiferencia, los sentimientos y todo sentimientos sobre sus propios sentimientos. Constituye pues es especie de depósito de la memoria emocional y en consecuencia también se la puede considerar como un depósito de significado. Es por ello por lo que uno de la vida sin amígdala es una vida despojada de todo significado personal. Pero la amígdala no solo está ligada a los efectos, sino que también está relacionada con las pasiones. Aquellos animales a los que se les ha seccionado o extirpado quirúrgicamente la amígdala. Quirúrgicamente la amígdala carece de sentimientos de miedo y de rabia, renuncian a la necesidad de competir y de copiar, pierden toda la sensación de jugar que ocupan dentro del orden social y su emoción se halla embotada y su ausente es llanto, un rasgo emocional típicamente humano, es activado por la amígdala y por una estructura próxima a ella, el glus cingulatus. Cuando uno se siente apoyado, consolado y confortado, esas mismas regiones cerebrales se ocupan de mitigar los sollozos, pero sin amígdala ni siquiera es posible el desahogo que proporcionan las lágrimas. Joseph Ledoux, un neurocientífico del Center for Neural Science de la Universidad de Nueva York, fue el primero en descubrir el importante papel desempeñado por la amígdala en el cerebro emocional. Ledoux forma parte de una nueva hornada de neurocientíficos que, utilizando métodos y tecnologías innovadoras, se han dedicado a cartografiar el funcionamiento del cerebro con un nivel de precisión anteriormente desconocido que pone del descubierto misterio de la mente insaciables para las generaciones anteriores. Su descubrimiento sobre los circuitos nerviosos del cerebro emocional han llegado a desarticular las antiguas nociones existentes sobre el sistema límbico, asignando a la amígdala un papel central y otorgando a otras estructuras límbicas funcionamientos muy diversas. La investigación llevada a cabo por Ledoux explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro pensante, el neocórtex, todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. Como veremos, el funcionamiento de la amígdala y su interrelación con el neocórtex constituye al núcleo mismo de la inteligencia emocional. El repartidor neuronal. Los momentos más interesantes para comprender el poder de las emociones en nuestra vida mental son aquellos en los que nos vemos inmersos en accidentes pasionales de las que más tarde una vez que las aguas han vuelto a su cauce, nos arrepentimos. Como podemos volvemos
irracionales con tanta facilidad? ¿Cómo podemos volvemos irracionales con tanta facilidad? Tomemos, por ejemplo, el caso de una joven que condujo durante un par de horas para ir a Boston y almorzar y pasar el día con su novio. Durante la comida el regaló un cartel español muy fácil de encontrar y por el que había estado suspirando desde hacía meses, pero todo parece desvanecerse cuando ella le surgió que fueran al cine. Le sugirió que fueran al cine. Y él respondió que no podía pasar. Él entonces, él entonces. Y él respondía que no podía pasar el día juntos porque tenía entrenamiento de béisbol. Dolida y celosa, nuestra amiga rompió entonces a llorar. Salió al café y arrojó el cartel de un cubo de la basura. Meses más tarde, recordando el incidente, estaba arrepentida por la pérdida del cartel que por haberse marchado con cajas destempladas. No hace mucho tiempo que la ciencia ha descubierto el papel esencial desempeñado por la amígdala cuando los sentimientos impulsivos desbordan la razón. Una de las funciones de la amígdala consiste en escudriñar las percepciones en busca de alguna clase de amenaza. De este modo, la amígdala se convierte en un importante vigía de la vida mental, una especie de centinela psicológico que afronta toda situación, toda percepción, considerado una sola cuestión, la más primitiva de todas. Es algo que odio, que me pueda herir, a lo que temo. En el caso de que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, la amígdala reaccionará al momento poniendo en funcionamiento todos sus recursos neuronales y cablegrafiando un mensaje urgente. Todas las regiones del cerebro en la arquitectura cerebral, la amígdala constituye una especie de servicio de vigilancia dispuesto a alertar a los bomberos, la policía y los vecinos ante cualquier señal de alarma, En el caso de que, por ejemplo, suene la alarma de miedo, la amígdala envía mensajes urgentes a cada uno de los centros fundamentales del cerebro, disparando la secreción y hormonas corporales que disponen a la ducha, a la huida, activando los centros del movimiento y estimulando el sistema cardiovascular, los músculos y las vísceras. La amígdala también es la encargada de activar la secreción de dosis masivas de, de noradrenalina, la hormona que aumenta la creatividad de ciertas regiones cerebrales clave, entre las que destacan aquellas que estimulan los sentidos y ponen el cerebro en estado de alerta. Otras señales adicionales procedentes de la amígdala también se encargan de que el tallo encefálico inmovilice el rostro en una expresión de miedo, paralizando al mismo tiempo aquellos músculos que no tengan que ver con la situación, aumentando la frecuencia cardíaca y la tensión sanguínea, y enlenteciendo la respiración. Otras señales de la amígdala dirigen la atención hacia la fuente del miedo
y predisponen a los músculos para reaccionar. En consecuencia, simultáneamente, los sistemas de las memorias corticas se imponen que cualquier otra faceta de pensamiento en un intento de recuperar todo conocimiento que resulte relevante para la emergencia presente. Estos son algunos de los cambios cuidadosamente coordinados y orquestados por la amígdala en su función rectora del cerebro. Véase el expediente coeficiente para tener una visión más detallada a este respecto. De este modo, la extensa red de conexiones neuronales de la amígdala permite durante una crisis emocional reclutar y dirigir una gran parte del cerebro, incluida la mente racional. El centinela emocional. Un amigo me contó que hace unos años se hallaba de vacaciones en Inglaterra, almorzando en la terraza de un café ubicado junto a un canal. Luego que dio un paseo por la orilla del canal, cuando de pronto vio a una niña que miraba aterrada al agua. Antes de poder formarse una idea clara y darse cuenta de lo que pasaba, ya había saltado al canal sin quitarse la chaqueta ni los zapatos. Solo una vez en el agua emprendió que la chica miraba a un niño que estaba ahogándose y quien finalmente pudo terminar rescatando. ¿Qué fue lo que hizo saltar al agua antes de incluso de darse cuenta del motivo de su reacción? La respuesta, en mi opinión, hay que buscarla en la amígdala. Es uno de los descubrimientos más interesantes realizados en la última década sobre la emoción. Ledoux descubrió el papel privilegiado que desempeña a la amígdala en la dinámica cerebral como una especie de centinela emocional capaz de secuestrar el cerebro. Esta investigación ha demostrado que la primera estación cerebral por la que pasan las señales sensoriales precedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo, y a partir de ahí, a través de una sola sinapsis, la amígdala otra vía procedente del tálamo lleva la señal hasta responder antes de que la neocortes haya ponderado la información, y a través de diferentes niveles de circuitos cerebrales se aprecia plenamente de lo que ocurre y finalmente emita una respuesta más adaptada a la situación. La investigación realizada por Ledoux constituye una auténtica revolución en nuestra comprensión de la vida emocional, que revela por vez primera la existencia de vías nerviosas por los sentimientos que eluden el neocórtex. Este circuito explicará el gran poder de las emociones para desbordar a la razón, porque los sentimientos que siguen este camino directo a la amígdala son los más intensos y primitivos. Hasta hace poco, la visión convencional de la neurociencia ha sido que el ojo, el oído y otros órganos sensoriales transmiten señales al tálamo y desde ahí a las regiones del desde ahí a las regiones del neocortes encargadas de procesar las expresiones sensoriales y organizar tal y como las percibimos en el neocortes. Las señales se interpretan para reconocer lo que es cada adjetivo y lo que significa su presencia. Desde el neocórtex se sostiene la vieja teoría. Las señales se envían al sistema límbico y desde ahí las vías eferentes
irradian las respuestas apropiadas al resto del cuerpo. Esta es la forma en la que funciona la mayor parte del tiempo, pero Ledoux descubrió junto a la larga vía neuronal que va al córtex la existencia de una pequeña estructura neuronal que comunica directamente al tálamo con la amígdala. Esta vía secundaria y más corta, una especie de atajo, permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de los sentidos y emita una respuesta antes de que sean registradas por el neocórtex. Este descubrimiento ha dejado obsoleta la antigua noción de que la amígdala depende de las señales procedentes del neocórtex para formular su respuesta emocional a causa de la existencia de esta vía de emergencia capaz de desencadenar una respuesta emocional gracias a un circuito reverente paralelo que conecta a la amígdala con el neocórtex. Por ello, la amígdala puede llevarnos a actuar antes incluso de que el más lento, aunque ciertamente más informando neocórtex despliegue también sus más refinados planes de acción. El hallazgo de Ledoux ha transformado la noción prevalente sobre los caminos seguidos por las emociones a través de su investigación del miedo a los animales en un experimento concluyente. Ledoux destruyó el córtex auditivo de las ratas y luego las expuso a un sonido que iba acompañado de una descarga eléctrica. Las ratas no tardaron en aprender y temer al sonido, aun cuando su neocórtex no llegara a registrarlo. En este caso, el sonido seguía la ruta directa del oído al tálamo y desde ahí a la amígdala, saltándose todos los circuitos principales. Las ratas, en suma, habían aprendido una reacción emocional sin la menor aplicación de las estructuras corticales superiores. En tal caso, la amígdala percibía, recordaba y orquestaba el miedo de una manera completamente independiente de toda participación corticial. Según me dijo Ledoux, anatómicamente hablando, y el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. La amígdala puede albergar y activar repertorios de recuerdos y de respuestas que llevamos a cabo sin que nos demos cuenta del motivo por el que lo hacemos. Por el atajo que va del tálamo a la mandíbula a la amígdala deja completamente de lado la neocórtex. Este atajo permite que la amígdala sea una especie de almacén de las impresiones y los recuerdos emocionales de los que nunca hemos sido plenos. Una señal visual va de la retina del tálamo al tálamo, en donde se traduce al lenguaje del cerebro. La mayor parte de este mensaje va después del córtex visual, en donde se analiza y evalúa en busca de su significado para emitir la respuesta apropiada. Si esta respuesta es emocional, una señal se dirige a la amígdala para activar los centros emocionales. Para una pequeña porción de la señal original va directamente desde el tálamo a la amígdala por una vía más corta, permitiendo una respuesta más rápida, aunque ciertamente también más imprecisa. De este modo, la amígdala puede desencadenar una respuesta antes de que los centros corticales hayan comprendido completamente lo que está ocurriendo. Respuesta de la
respuesta de lucha o huida, aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. La musculatura larga se prepara para responder rápidamente. Conscientes y de Dawes afirma que es precisamente el papel subterráneo desempeñado por la amígdala en la memoria al que explica, por ejemplo, un sorprendente experimento en el que las personas adquirieron una preferencia por figuras geométricas extrañas cuyas imágenes hablan visto previamente a tal velocidad que ni siquiera les había permitido ser conscientes de ellas. Otra investigación ha demostrado que durante los primeros milisegundos de cualquier percepción no solo sabemos inconscientemente de qué se trata, sino que también decidimos si nos gusta o nos desagrada. De este modo, nuestro inconsciente cognitivo no solo presenta a nuestra conciencia la identidad de la que vemos, de la que vemos, sino que también le ofrece nuestra propia opinión al respecto. Nuestras emociones tienen una mente propia, una mente cuyas inclusiones pueden ser completamente distintas las sostenidas por nuestra mente racional. El especialista en la memoria emocional. Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan en la amígdala. La investigación llevada a cabo por Leo Dawes y otros neurocientíficos parece sugerir que el hipocampo, que durante mucho tiempo se había considerado como la estructura clave del sistema límbico, no tiene tanto que ver con la emisión de respuestas emocionales como con el hecho de registrar y dar sentido a las pautas perceptivas. La principal actividad del hipocampo consiste en proporcionar una aguda memoria del contexto, algo que es vital para el significado emocional. Es el hipocampo el que reconoce el diferente significado de, pongamos por caso, un oso en el zoológico y un oso en el jardín de su casa. Y si el hipocampo es el que registra los hechos puros, la amígdala por parte es la encargada de registrar el clima emocional que acompaña a estos hechos. Si por ejemplo al tratar de adelantar a un coche en una vía de 2 carriles estimamos mal las distancias y tenemos una colisión frontal, del hipocampo registra los detalles correctos del accidente, qué anchura tenía la calzada, quién se hallaba con nosotros y qué concepto tenía el otro vehículo. Pero es la amígdala la que a partir de ese momento desencadenará en nosotros un impulso de ansiedad cada vez que nos dispongamos a adelantar en circunstancias similares, como me dijo Ledoux. El hipocampo es una estructura fundamental para reconocer un rostro, me dijo Ledoux. El hipocampo es una estructura fundamental para reconocer un rostro, como el de su prima, pero es la amígdala la que le agregará el clima emocional de que no parece tenerla con mucha estima. El cerebro utiliza un método simple pero muy ingenioso para registrar con especial intensidad los recuerdos emocionales, ya que los mismos sistemas de alerta neuroquímicos también se encargan de grabar vividamente este momento a la memoria. En caso de estrés,
y de las glándulas suprarrenales situadas encima de los riñones, estimulando la secreción de los hormonas adrenalina y noradrenalina, disponiendo así el cuerpo para responder entre otras muchas cosas de transmitir los mensajes procedentes al cerebro que regulan la actividad cardíaca y a su vez desenvuelve las señales al cerebro, activando también pueden estas mismas hormonas, y el principal receptor de este tipo de señales son las neuronas de las amígdalas, que una vez activadas se ocupan de que otras regiones cerebrales fortalezcan el recuerdo de lo que está ocurriendo. Esta activación en la amígdala parece provocar una insatisfacción emocional porque también profundiza la grabación de estas situaciones. Este es el motivo por el cual el ejemplo recordamos a dónde fuimos en nuestra primera cita, qué estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo? Voy a hacer lo que necesite. Cuando oímos la noticia de la explosión de la lanzadera espacial Challenger, cuanto más intensa la actividad de la amígdala, más profunda es la impronta y más indeleble es la huella que dejan en nosotros las experiencias que nos han asustado o nos han emocionado. Esto significa en efecto que el cerebro dispone de los dos sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los recuerdos con una intensa carga emocional, algo que tiene un gran interés desde el punto de vista evolutivo, porque garantiza que los animales tengan recuerdos particularmente vividos de lo que les amenaza, de lo que les agrada. Pero además de todo lo que acabamos de ver, los recuerdos emocionales pueden llegar a convertirse en falsas guías de acción para el momento presente. Un sistema de la alarma neuronal anticuado. Uno de los inconvenientes de este sistema de alarma neuronal es que con más frecuencia de las deseable, el mensaje de urgencia mandando por la amígdala suele ser obsoleto, especialmente en el cambiante mundo social en el que nos movemos los seres humanos. Como almacén de la memoria emocional, la amígdala escruta la experiencia presente y la compara con lo que sucedió en el pasado. Su método de comparación es asociativo, es decir, que equipara cualquier situación presente a otra pasada por el mero hecho de compartir unos pocos rasgos característicos similares. En este sentido, por el mero hecho de compartir unos rasgos característicos similares, en este sentido se trata de un sistema rudimentario. No se detiene a verificar la educación o no de exclusiones, no de sus exclusiones, y actúa antes de confirmar la gravedad de la situación. Por esto que nos hace reaccionar al presente y con respuestas que fueron grabadas hace ya mucho tiempo, con pensamientos, emociones y reacciones aprendidas en respuestas a acontecimientos vagamente similares, lo suficientemente similares como una llegada a activar la amígdala. No es de extrañar que una antigua enfermera de la Marina, traumatizada por las espantosas heridas que una vez tuvo que atender en tiempo de guerra, se viera súbitamente puerta de un armario, súbitamente desbordada
por una mezcla de miedo, repugnancia y pánico cuando años más tarde abrió la puerta de un armario en el que su hijo pequeño había escondido un hediondo pañal. Bastó con que la amígdala reconociera unos pocos elementos similares a un peligro pasado con que terminara decretando el estado de alarma. El problema es que junto a esos recuerdos cargados emocionalmente que tienen el poder de desencadenar una respuesta en un momento crítico, consisten también formas de respuestas obsoletas. En tales momentos, la impresión del cerebro emocional se ve acentuada por el hecho de que muchos de los recuerdos emocionales más intensos proceden de los primeros años de la vida y de las relaciones que el niño mantuvo con las personas que le criaron, especialmente de las situaciones traumáticas, con, con palizas o abandonos. Durante ese temprano periodo en la vida, atrás estructuras cerebrales, especialmente de hipocampo, es temprano periodo esencial para el recuerdo emocional, y el neocórtex, sede del pensamiento racional, todavía no se encuentran plenamente maduros. En el caso del recuerdo de amígdala y el todavía no y el hipocampo trabajan conjuntamente, y cada una de estas estructuras se ocupa de almacenar y recuperar independientemente un determinado tipo de información. Así, mientras que el hipocampo recupera datos puros, la amígdala determina si esta información posee una carga emocional, pero la amígdala del niño suele madurar mucho más rápidamente. Ledoux ha estudiado el papel desempeñado por la amígdala en la infancia. Ha llegado a una conclusión que parece respaldar uno de los principios fundamentales del pensamiento psicoanalítico, es decir, que la interacción, los encuentros y desencuentros entre el niño y sus cuidadores durante los primeros años de la vida constituye en un auténtico aprendizaje emocional. En mi opinión, los de Leus, este aprendizaje emocional es tan poderoso, y resulta tan fácil de comprender para el adulto, porque grabado en la por el adulto, porque está grabado en la amígdala, con la impronta texta y no verbal propia de la vida emocional. Estas primeras lecciones emocionales se impartieron en un tiempo en el que el niño todavía carecía de palabras y una conciencia. Cuando se reactiva el correspondiente recuerdo emocional en la vida adulta, no existen pensamientos articulados sobre la respuesta que debemos tomar. El motivo que explica el desconcierto ante nuestros propios estallidos emocionales es que datar de que un periodo tan temprano que las cosas nos desconcertan y ni siquiera disponíamos de palabras para comprender lo que sucedía. Nuestros sentimientos tal vez sean caóticos, pero las palabras con las que nos referimos a esos recuerdos no lo son. Cuando las emociones son rápidas y toscas, serían las 3 de la mañana cuando un ruido estrepitoso procedente de un rincón de mi dormitorio me despertó bruscamente, como si el techo se estuviera desmoronando y todo el contenido de la buhardilla cayera al suelo. Inmediatamente solté
de la cama y salté de la cama y salí de la habitación. Pero después, pero después de mirar cuidadosamente descubrí que lo único que se había caído era la pila de cajas que mi esposa había amontonado en la esquina el día anterior para ordenar el armario. Nada había caído de la bardilla. De hecho, ni siquiera había bardilla. El techo estaba intacto y yo todavía lo estaba. Ese salto de la cama me dio dormido, que realmente podría haberme salvado la vida en el caso de que el techo ciertamente se hubiera desplomado. Ilustra a la perfección el poder de la amígdala para impulsarnos a la acción en caso de peligro antes de que el neocórtex tenga tiempo para registrar siquiera lo que ha ocurrido. En circunstancias así, el atajo que va desde el ojo al oído hasta el tálamo y la amígdala resulta crucial porque nos proporciona un tiempo precioso que conecta el tálamo con la amígdala. Solo se encarga de transmitir una pequeña fracción de los mensajes sensoriales y la mayor parte de la información circula por la vía principal hasta el neocórtex. Por esto, lo que la amígdala registra a través de esta vía rápida es el mejor de los casos. Una señal muy tosca, la estrictamente necesaria para activar la señal de alarma, como dice Ledoux. Basta con saber que algo puede resultar peligroso. Esa vía directa supone un ahorro valiosísimo en términos de tiempo cerebral, que recordémoslo, se mide en milésimas de segundos. La amígdala de una rata, por ejemplo, puede responder a una determinada recepción en apenas 12 milisegundos, mientras que el camino que conduce desde el tálamo hasta el neocórtex y la amígdala requiere el doble del tiempo. En los seres humanos todavía no se ha llevado a cabo una mediación por cualquiera de los casos. La proporción existe entre ambas vías sería aproximadamente la misma. La importancia evolutiva de esta ruta directa debe haber sido extraordinaria al ofrecer una respuesta rápida que permitió ganar unos milisegundos críticos ante las situaciones peligrosas, y es muy probable que esos milisegundos salvaran literalmente la vida de muchos de nuestros antepasados, porque esa configuración ha terminado quedando impresa, aunque ese circuito desempeñe un papel limitado en la vida mental del ser humano, restringido casi exclusivamente las crisis emocionales. La mayor parte de la vida mental de los pájaros, de los peces y de los reptiles gira en torno a el dado que su misma supervivencia depende de escrutar constantemente el entorno en busca de predadores y de presas. Según Ledoux, el rendimiento el rudimentario cerebro menor de los mamíferos es el principal cerebro de los no mamíferos. Un cerebro que permite una respuesta emocional y muy veloz. Pero aunque veloz, se trata también al mismo tiempo de una respuesta muy tosca, porque las células límbicas solo permiten un procesamiento rápido pero también impreciso.
tal vez esta impresión resulte adecuada. Por ejemplo, en el caso de una ardilla, ¿por qué en tal situación se halla al servicio de la supervivencia y le permite escapar ante el menor asomo del peligro o correr detrás de cualquier indicio de algo comestible? Pero en la vida emocional del ser humano esa vaguedad puede llegar a tener consecuencias desastrosas para nuestras relaciones, porque implica, figuramente hablando, que podemos escapar o lanzarnos irracionalmente sobre alguna persona o sobre alguna cosa. Consideramos en este sentido, por ejemplo, el caso de aquella cámara que derramó una bandeja con 6 platos en cuanto vislumbró la figura de una mujer con una enorme cabellera pelirroja y rizada, exactamente igual de la mujer por la que la había abandonado su ex marido. Estas rudimentarias confusiones emocionales, basadas en sentir antes de que en el pesar, son calificadas por Ledous como emociones precognitivas, reacciones basadas en impulsos neuronales fragmentarios en bits de información sensorial que no ha terminado de organizarse para configurar objetos reconocibles. Se trata de una forma elemental de información sensorial, una especie de adivina la canción neuronal, ese juego que consiste en adivinar el nombre de una melodía tras haber escuchado tan solo unas pocas notas. De intuir una percepción global apenas percibimos unos pocos rasgos de estas pocas notas. De intuir una percepción global apenas percibimos unos pocos rasgos de este modo. Cuando la amígdala experimenta una determinada pauta sensorial como algo urgente, no busca en modo alguno confirma esa percepción, sino simplemente trae una conclusión apresurada y dispersa a una respuesta. No deberíamos sorprendernos de que el lado oscuro de nuestras emociones más intensas nos resulte incomprensible, especialmente en el caso de que estamos atrapados en ellas. La amígdala puede reaccionar con un arrebato de rabia, de miedo, antes de que el córtex sepa lo que está ocurriendo, porque la emoción se pone en marcha antes de que el pensamiento, y de un modo completamente independiente de él. El gestor de las emociones. El día en que Jessica, la hija de 6 años de una amiga, pasó su primera noche en su casa de una compañera, mi amiga se hallaba tan nerviosa como ella. Durante todo el día había tratado de que Jessica no se diera cuenta de su ansiedad, pero cuando estaba a punto de acostarse sonó el timbre del teléfono y mi amiga soltó de inmediato el cepillo de dientes y corrió hacia el teléfono con el corazón en un puño, mientras que su amante desfilaba todo tipo de imágenes de Jessica en peligro. Jessica, dijo una amiga descolgando bruscamente el teléfono, y entonces escuchó la voz de que una mujer disculpándose por haberse equivocado de número. Ante aquello, la madre de Jessica, recuperando de golpes la compostura, replicó mesuradamente. Aquello, la madre de Jessica, recuperándose por haberse equivocado de número. Ante aquello, la madre de Jessica, dando el golpe de la compostura, replicó mesuradamente: ¿con qué número se desea hablar? El hecho es que mientras la amígdala prepara una reacción ansiosa o impulsiva,
Otra parte del cerebro emocional se encarga de elaborar una respuesta más adecuada, el regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala. Parece encontrarse en el otro extremo de una de las principales vías nerviosas que van al neocórtex, en el lóbulo prefrontal que se halla inmediatamente detrás de la frente. El córtex prefrontal parece ponerse en funcionamiento cuando alguno tiene miedo o está enojado, pero sofoca o controla el sentimiento para afrontar de un modo más eficaz la situación presente o cuando una evaluación posterior existe una respuesta completamente diferente, como ocurrió en el caso de mi amiga. De este modo, el área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Habitualmente las áreas prefrontales gobiernan nuestras reacciones emocionales. Recordamos que el camino nervioso más largo de los que sigue la información sensorial procedente del tálamo no va a la amígdala sino al neocórtex y a sus muchos centros de asumir y dar sentido a lo que se percibe. Y esa información y nuestra respuesta corresponde a las coordinan los obstáculos prefrontales, la sede de la planificación y de la organización de elecciones tendentes a un objeto determinado, incluyendo las acciones emocionales en el neocórtex. Una serie de circuitos registra y analiza esta información de comprender y organiza gracias a los lóbulos prefrontales, y si a lo largo se está procesando, se requiere una respuesta emocional. Es algo lóbulo prefrontal quien las dicta trabajando en equipo con la amígdala y otros circuitos del cerebro emocional. Este suele ser el proceso normal de elaboración de una respuesta, un proceso que con la sola excepción de las urgencias emocionales tienen en cuenta discernimiento. Así pues, cuando una emoción se dispara, los lóbulos prefrontales ponderan los riesgos y los beneficios de las diversas acciones posibles y apuestan por lo que consideran más adecuada, cuándo atacar y cuándo huir. En el caso de los animales, y cuándo atacar, cuándo huir, y también cuándo tranquilizar, cuándo disuadir, cuándo buscar la simpatía de los demás, cuándo permanecer a la defensiva, cuándo despertar el sentimiento de culpa, cuándo quejarse, cuándo alardear, cuándo despreciar, etc. Mediante todo nuestro amplio repertorio de artificios emocionales, en el caso de los seres humanos, el tipo cerebral invertido en la respuesta neuronal es mayor que el que requiere mecanismo del encuentro emocional, porque las vías nerviosas implicadas son más largas, pero no debemos olvidar que también se trata de una respuesta más juiciosa y más considerada, porque en este caso el pensamiento precede el sentimiento del neocórtex. Es el responsable de que nos entristezcamos cuando experimentamos una pérdida, de que nos alegramos
después de haber conseguido algo que considerábamos importante, o de que nos sientamos dolidos o encolerizados por lo que alguien nos ha dicho o nos ha hecho. Del mismo modo que sucede con la amígdala, sin el concurso de los lóbulos prefrontales, gran parte de nuestra vida emocional desaparecería, porque sin comprensión de que algo merece una respuesta emocional, no hay respuesta emocional alguna. Desde la participación en la década de los 40 de los tremendamente famosa cura quirúrgica de la enfermedad mental, la lobotomía prefrontal, una operación que consistía en seccionar las conexiones existentes entre el córtex prefrontal y el cerebro inferior, o en etipar prácticamente con frecuencia de un modo bastante torpe un par de los lóbulos prefrontales. Los neurólogos han sospechado que estos desempeñan un importante papel en la vida emocional. En aquella época anterior a la aparición de una medicación eficaz para el tratamiento de la enfermedad mental, la lobotomía era exclamada como el tratamiento para resolver los problemas mentales más graves. Los vínculos entre los lóbulos prefrontales y el resto del cerebro y liberas el paciente de su trastorno. Sin embargo, la eliminación de conexiones nerviosas clave y terminaba también, por desgracia, liberando la especie de su vida emocional, porque se habla destruido su circuito maestro. El secuestro emocional parece implicar dos dinámicas distintas: la activación de la amígdala y el fracaso en activar los procesos neocorticales que suelen mantener equilibradas nuestras respuestas emocionales. En esos momentos, la mente racional se ve desbordada por eficaz de las emociones, sospechando las reacciones antes de actuar y amortiguando las señales de activación enviadas por la amígdala y otros centros límbicos, como un padre que impide que su hijo se comporte arrebatando todo lo que quiere y le enseña a pedirlo o esperar. El interruptor que apaga la emoción perturbadora parece hallarse en el lóbulo prefrontal izquierdo. La segunda parte.